Muy bien. En principio sí. Por Dios, las musas y la cultura folclórica, se inicia la sesión de hoy de nuestra sección folclore de la Sociedad de Historia y Geografía. Bienvenidos a esta casa. Muchas gracias por su asistencia. Soy Eugenio Bastías, el presidente de la sección. Me acompaña Nelly al otro extremo, Nelly Todorova, la secretaria de la sección, que todavía brilla porque es flamante ella, flamante secretaria. Ya no te voy a hacer hablar, ¿no? Avísame, pero No te voy a avisar. Bien, entonces vamos al tiro. Ya nos dimos unas 2 cucharadas, ahora nos vamos a la papa. Aquí a mi lado está el profesor Carlos Reyes Zárate. ¿Quién no lo conoce? Todos lo conocen, ¿no? Es muy famoso. Es bueno y es malo. Bueno y malo ser conocido. Él es miembro estable de la sección folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. De hecho, yo lo conozco del año 2007. O sea, más o menos aquí. Sí, pero sí. de antes nos encontramos en el Balear Tumapo el año 91 para el segundo Festival Internacional del Conjunto Folclórico Universitario, acá en Santiago. Es también profesor de Educación Física y de Danza. Es bailarín profesional y coreógrafo. Tiene un diplomado en la Universidad Católica en Cultura Tradicional. Es director emérito del Ballet Folclórico de la Universidad de Santiago. Es docente en la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola y en la Academia Formativa del Bafona. Es miembro honorario del Sindicato Nacional de la Danza. Es miembro de la Fundación Fidel Sepúlveda Llanos. Ha publicado Folclore y Creación, año 2015. Y tiene aún inéditos Comunicación y Folclore del año 2018 y El vuelo de un cóndor 2022. Es autor y creador de más de 18 obras coreográficas de desarrollo temático, entre las que se encuentran 3 horas antes del día, entre paréntesis la fiesta de Quasimodo, Canto por Angelito, Alturas, Tierra Canto, de Amor y de Aves y Sonata Archipiélago, entre muchas otras. Actualmente dirige el Ensamble Coreográfico de Chile en Core. Por lo tanto, dejo con ustedes al profesor Carlos Reyes Zárate. Gracias, muy amable. Y vamos a tomar ubicación como Sí, vamos a hacer una puesta en lo escena. queremos hacer un poco más coloquial. Sí. Yo me pongo ahí para estar más cerca de ustedes. Como estamos en familia, todos nos conocemos, así que creo que vamos por... Adelante. Vamos a hacer así de lado, ¿sí? Sí, como está. Ahí está su cartón. ¿Está bien ahí? ¿Lo dejo? Ahora sí. Me dedico a la fotografía ahora. Soy paparazzo. Primero, bienvenidos, gracias. Siendo miembro de la sección folclore, también tengo el derecho de darles la bienvenida. Llevamos mucho tiempo acá, más o menos desde el año 84 que estoy dentro de la sección folclore, pasando todos los periodos con don Manuel, ahora que el nuevo periodo con Juan Guillermo y ahora con Eugenio, que está presidiendo la sección. Así que gracias también a la Sociedad Chilena de Historia por abrir el espacio para poder hablar de cultura tradicional y poder expandir un poco también la noción cultura tradicional, que a veces está muy encerrada o está muy dentro de los que somos afines a ella nomás. Entonces la sociedad nos da el espacio, nos da este salón y podemos de alguna manera ampliar un poco el conocimiento. También quiero agradecer y aprovechar la oportunidad de agradecerle a la familia Vallejos Pinto, que son mis asesores técnicos, digamos, porque en eso yo no me manejo para nada. Así que la idea de alguna manera es hacerlo coloquial, conversar. Si me equivoco me perdonan. Como decía Nelly, somos bailarines, entonces la expresión oral es mucho más limitada que la expresión corporal. Entonces nosotros a veces hablamos más con las manos, con los pies, con la cara, con el gesto, que con la voz.
Así que cualquier cosa que esté mal, me la dicen y la corregimos, sin ningún problema. Tengo un pauteo para no perderme, porque este tema es bien, ahí dice ballet folclórico en Chile, inicios. Lo que queremos hacer y lo que yo quiero plantearles a ustedes es precisamente la palabra inicios. Acotarlo solamente a ese instante histórico y a ese instante, digamos, artístico en el cual emerge esta posible categoría ballet folclórico, ¿sí? Y para eso yo creo que tenemos que hablar de conceptos generales primero. ¿Qué es un ballet? ¿Sí? Porque tenemos la palabra, pero ¿qué entendemos por ballet? Y para un poco aclarar la conversación, creo que, por lo menos yo, planteo que la palabra ballet tiene dos conceptos, encierra dos conceptos. Uno, que es compañía profesional de danza, el ballet de Santiago, el ballet Stuttgart, el ballet de Nueva York, ¿sí? O también puede ser una obra coreográfica representativa, de creación artística. Y tenemos, para hacer el encaje, el ballet de Santiago, Lago de los Cisnes, esa es la obra. La compañía, el ballet de Stuttgart, la obra coreográfica Romeo y Julieta. Entonces, esos serían, digamos, los dos parámetros grandes, conceptualizando eso. Y dentro de este concepto ballet, también encontramos una serie de categorías. El ballet clásico, el ballet romántico, el ballet de acción, el ballet moderno, el ballet contemporáneo y lo que nos llama la atención, el ballet folclórico. Ballet folclórico que nace como experiencia a partir de un trabajo que hace Igor Moiseyev en Rusia, a partir del éxito que tienen los ballets clásicos en Rusia. Ustedes saben que Rusia expande el ballet a Francia, a Italia y de ahí al mundo. Pero Moiseyev dice, bueno, ¿y qué pasa con el folclore? ¿Qué pasa con las danzas tradicionales? Y empieza a recorrer toda Rusia buscando elementos artísticos, coreográficos, musicales, que le permitan crear una instancia que se equipare con el ballet clásico. Y él crea el grupo Moiseyev, que es el primer ballet folclórico que aparece en Chile. De ese grupo se toman casi todos los grupos del mundo, inclusive el Chile, sin tener la categoría, pero sí las ideas. La gente empieza a decir, oye, qué lindo lo que hacen, qué bonito lo que hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y empieza a picar ese bichito también en Chile. Amalia Hernández en México, ¿no es cierto? Berioshka también en Rusia. Son tres instancias en las cuales se llega, vienen de visita en la década de 50-60 a Chile y siembran esa semilla. Oye, ¿por qué no hacemos esto aquí? Y empiezan uno, otro por allá, otro por acá, a pensar qué podría hacerse en Chile parecido a lo que hacía Rusia, a lo que hace Berioshka y a lo que hace Amalia Hernández. Entonces, de esas categorías estamos hablando de ballet folclórico. Entonces, hay antecedentes, de eso empiezan a aparecer los antecedentes en los cuales deberíamos situarnos de alguna manera. Y estos antecedentes vienen por dos caminos. La Universidad de Chile, ¿sí? Año 40, 50, con un muy buen rector, con una visión amplísima, abre los criterios, abre las vías y dice, la cultura tradicional tiene que estar presente en el conocimiento de Chile. Y se crean, por un lado, las escuelas de temporada, a cargo de Margot Loyola, Matilde Baeza y una serie de gente que va trabajando en canto, en baile folclórico. Y por el otro lado está la creación de la Orquesta Sinfónica, el año 41, la Escuela de Danza, el año 43 o 44, el Ballet Nacional Chileno, Banch, el año 45. Entonces, lo artístico, lo cultural, lo tradicional va. Dentro de la Universidad de Chile, acotando, ¿no es cierto?,
el panorama está la Facultad de Humanidades y de Filosofía, a la cual pertenece el Instituto de Educación Física, en ese año. Entonces, la facultad, el instituto. El Instituto de Educación Física impartía 3 carreras: Kinesiterapia, Educación para el Hogar y Educación Física. 3 carreras paralelas, las cuales partían todas con un plan común que se hacía en primer año. Las 3 carreras tenían un plan común y después empezaban a diferenciarse. Dentro de ese plan curricular están las asignaturas de canto y música y las asignaturas de bailes tradicionales. 2 ramos obligatorios en la malla curricular del físico. El coro nace en el año 55 a cargo de don Mario Baeza, que ya era director del coro de la Universidad de Chile y a la vez director del coro de la Universidad Técnica del Estado. Fíjense la fecha más o menos, 1955. A partir de la actividad y de la acción interna del coro, empieza a nacer y a crecer la idea de hacer bailes folclóricos, porque también estaba la cátedra. Entonces don Mario, muy ocurrente él, pionero en esta cosa, se le ocurre mezclar baile folclórico, canto coral. Y aparecen esa forma. Entonces, en todos los conciertos de extensión, a propósito, el Instituto de Educación Física todos los años hacía, hasta el año 65, más o menos 66, hacía extensión artística y cultural en el país. En Santiago, en Rancagua, en Valparaíso, en Curicó, en Puerto Vara, en Puerto Montt, en Chiloé. ¿Y salía con qué? Con gimnasia artística varones, gimnasia damas, el coro y el grupo folclórico. Esas 4 instancias eran las que abrían un poco el panorama de extensión cultural, lo que hoy llamamos vinculación con el medio, de todas las universidades, ¿sí? Salir hacia afuera. Eso el físico lo tuvo siempre, hasta más o menos 65, 66 por ahí. En esa época don Mario crea esto, y sus coros, sobre todo el del físico, tenía una característica: cantaban el repertorio clásico de los coros y cantaba canciones chilenas. Y esas canciones chilenas generalmente las ilustraba con baile. Y aparecía una pareja o 2 parejas bailando el cuando, una pareja bailando el aire, otra pareja bailando refalosa y al final algunos bailando puerto. Entonces, esa unión que él hace del coro con el canto y el baile provoca un poco otra inquietud. ¿Podríamos hacer algo más? Sigamos en esto, es interesante hacerlo. ¿Estamos? Entonces, estábamos hablando que ese es el papel que tiene la Universidad de Chile. También están las visitas que ya mencioné, ¿no es cierto? El grupo Moiseyev, que va entre la década 50-60 más o menos, aparece Moiseyev, después viene Berioshka y finalmente remata Amalia Hernández, que es mucho más latino, americano, y que ese es el que impacta. Y dice, de acuerdo, aquí hay gente que nosotros quisiéramos hacer algo parecido a lo que hace la Amalia Hernández. Ojo que la estructura tanto de Moiseyev, de Berioshka, como de Amalia Hernández es la misma. Un cuadro de danza, un solista o un grupo solista cantando, otro cuadro de danza, otro solista, otro cuadro de danza y el gran cuadro final. Lo tiene Amalia Hernández, lo tiene Berioshka, lo tiene Bafona y todos los conjuntos, los ballets folclóricos que conocemos, más o menos tienen la misma estructura de funcionamiento. Entonces, y de esa inquietud que está en el año 50-60, pasamos ahora a quienes concretan un poco estas ideas que tenían y las llevan y las tratan de llevar a la práctica, ¿sí? Pasamos entonces, y aquí vamos a encontrar una serie de instancias que yo las denomino de alguna manera de la siguiente manera: los pioneros, los colonos y los conquistadores. ¿Sí? ¿Los pioneros quiénes? Son aquellos que inician la, digamos, exploración de un terreno distinto. Van de una parte
a buscar qué es lo que pasa en otro lado. Y en este sentido, tenemos dos grandes personajes en Chile. Al que ya nombré, Mario Baeza Gajardo, director del coro del físico, director del coro de la técnica, profesor de música y canto coral en el físico, y doña Raquel Barros Aldunate, creadora de la agrupación folclórica chilena. Ella había viajado con una beca a España a aprender danza folclórica y de vuelta crea la agrupación folclórica chilena poniendo en escena, ojo, en escena, cantos y bailes tradicionales. A tal punto experimenta que llega a tener una obra que es clásica, que todos deben conocer por ahí, que se llama La cerámica de Talagante, en la cual ella incorpora el gesto corporal y la acción teatral para escenificar bailes folclóricos. La cerámica obviamente la vincula con Talagante, y son las figuras de cerámica las que, estando en escena, cobran vida, se transforman en seres humanos y bailan. Entonces esa experiencia, esa propuesta de ella artística es, para mi gusto, para mi opinión, la que da inicio a una forma de escenificar folclore distinta. Y por eso yo digo, ella va de un terreno a explorar otro terreno. Va desde la danza folclórica a explorar el teatro, la escena. Mario Baeza ya había experimentado con el coro cantando para que un grupo bailara, que hasta la época era solamente una cantora o dos cantoras con guitarra cantando, o eran un cuarteto de varones y un grupito que a veces bailaba, pero era separado, no había esta unión. Lo coral empieza a aparecer con Mario Baeza, pioneros, o sea, van de un territorio de la música al territorio de la escena. Y después de eso vienen los colonos, aquellos que van a un lugar, se establecen y se quedan ahí, se trasladan de aquí a allá. Y en ese sentido tenemos otros dos personajes, y vayan, digamos, recordándolo, porque los voy a ir repitiendo varias veces. Del terreno de la comunicación social, de la comunicación radial, periodistas saltan al terreno de la escena. Víctor Labarca, Arnoldo Lates, periodistas, ¿sí? Ellos tenían una función dentro de la radio, y se les encarga que creen un programa de celebración del primer año de la Radio Portales. Estamos hablando del año, si alguien se acuerda, 62. O sea, la Radio Portales se había fundado el año 61 y el 62 celebraba su primer año. Tarea para estos dos periodistas, Lates y Labarca: hagan un programa, busquen un programa. Paralelo a eso, Tama venía desde el físico dos personajes más, ¿sí? Claudio Lobos, Ricardo Palma. Dos personajes que son, yo los llamo los conquistadores, porque son aquellos que arman algo con harto esfuerzo, con harto sacrificio, con harta habilidad, digamos, y con hartas dificultades, y empiezan a armar. Paréntesis: Claudio Lobos, alumno del físico, integrante del coro, integrante del grupo folclórico de la época. Estamos hablando del año 56, 57, por ahí. ¿Estamos? Él, en forma personal, fue alumno en las escuelas de temporada de doña Margot Loyola. Y era tal su calidad vocal para cantar que Margot lo llama a integrarse con ella en su grupo. El grupo de alumnos de Margot Loyola. Margot Loyola tiene que ir a una gira, creo que fue a Rusia en esa época, y Claudio Lobo se le ocurre armar un grupo que se llama musical, solamente musical, que se llama Patria Vieja. Cosa de darle a la vuelta a doña Margot la sorpresa de decirle: señora Margot, tenemos un grupo de música, usted haga el grupo de baile y armemos un conjunto. Obviamente no le gustó a la señora Margot y dijo: no, yo sigo sola, ustedes sigan solos. Y en esa instancia, buscando espacios para mostrar al Patria Vieja,
Claudio Lobos llega a la Radio Portales. Se encuentra con, ¿quién? La Barca y Lates, que andaban buscando cómo hacer un programa para celebrar el aniversario de la radio. Y encajaron. Oye, yo tengo un grupo que canta, oye, yo necesito un programa, armemos un programa, armémoslo. Y empezaron a cranear. O sea, estaban llevando las ideas que tenían, las estaban poniendo en práctica. De esta conversación, de esta ebullición de ideas, sale, oye, tú bailas y tú cantas, tú estás en el físico, tienes alumnos, en el físico se aprende baile folclórico, ¿por qué no traes gente que baile? Lates y La Barca crean el guión, hacen un guión, y Lobos invita a Palma y Lobos atraen a todo el grupo folclórico del físico y los aúnan, y se crea, ojo, el grupo Loncurahue, que celebra el aniversario primero de la Radio Portales en la Plaza de la Constitución en septiembre del año 62. La palabra ballet no aparece por ningún lado, ojo, ¿sí? Grupo Folclórico Loncurahue. 4 personas: Víctor La Barca, Arnoldo Lates, Claudio Lobo, Ricardo Palma. Y empieza toda esta euforia que empiezan a aparecer conjuntos. Todos, salvo Lates y La Barca, eran del físico. El programa que hace el Loncurahue en la Plaza de la Constitución se llama Nacimiento de la Raza. Y parten con un espectáculo que parte desde los mapuches, pasa por la colonia y termina con los guasos bailando. Un tremendo espectáculo, grande, a todo trapo en la Plaza de la Constitución. Hay que retomar un poquito, vamos para atrás, ya tenemos al Loncurahue instalado como grupo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver qué hacen este Loncurahue y estos grupos que hemos conversado como desarrollo escénico, ¿sí? Y ahí aparecen 2 instancias más, que yo hablo de los fundadores y de los proyectores. Los fundadores, ¿quiénes? Son aquellos que erigen algo, construyen algo y le dan estatutos. O sea, esto va a ser así, así y así. Lo vamos a construir de esta y de esta otra manera. Y ojo, aparecen de nuevo los mismos nombres. Claudio Lobos con el físico, aparece Ricardo Palma y aparece un tercer nombre. Después, que ahora voy a retroceder otra vez. Desgraciadamente esta cosa va para adelante y para atrás precisamente porque hay muchas cosas que son paralelas, ¿sí? Entonces no se puede hacer una cosa muy lineal. Entonces tengo que un poquito ir hacia atrás. Claudio Lobos, integrante del Loncurahue, sale de la agrupación el año 63. Problemas internos, problemas personales tal vez, problemas de tiempo tal vez, sale y se queda solamente con la ayudantía de folclore en el físico y crea un taller de bailes folclóricos. ¿Para quiénes? Para los alumnos nuevos del físico. El conjunto folclórico, ¿se acuerdan que lo había nombrado del físico? Se constituía a partir de los alumnos que aprobaban la cátedra de folclore, que se daba en segundo año. De tal manera que los alumnos nuevos, los mechones del físico, no podían acceder al grupo folclórico. Y Claudio, visión aparte, dice, ¿por qué no trabajamos con los cabros nuevos? O sea, hagámosles un taller para que se entusiasmen, para que tener un repertorio de gente que pueda ingresar después al grupo. Y crea este taller, el taller de baile folclórico. Transcurre el tiempo, termina el año y en las giras en la presentación anual del físico de extensión, pide permiso para mostrar a estos alumnos nuevos y los muestra bailando chiloé. Éxito total y dicen, perfecto, el próximo año pasan al conjunto folclórico del físico. Entonces, el 64 ya estaba funcionando el ballet folclórico, el grupo folclórico del físico. El 65 vienen otras circunstancias que van a permitir abrir los panoramas. Ricardo Palma
está funcionando paralelamente en el Loncuragua. Entonces, en el físico se produce una instancia bien especial. Está el conjunto folclórico estable, el conjunto folclórico nuevo y los integrantes del Loncuragua. O sea, 3 alternativas para la gente del físico. Entonces, los conjuntos se peleaban a los alumnos, porque los alumnos tenían clase de rítmica, que hoy día el profesor de educación física no tiene, tenía clase de baile, clase de canto, clase de música. Entonces los muchachos eran muy dúctiles en la cosa artística. Entonces, venía la gente de Loncuragua, oye, tenemos cupo, ¿por qué no hay? Vamos allá. Venían los del grupo folclórico antiguo, oye, necesitamos bailarines, entren. Oye, necesitamos músicos, entren. Y el taller, oye, también necesitamos gente nueva, entren. Entonces, habían 3 instancias que se estaban peleando a los alumnos. Cuento corto, muchachos, estos fundadores, Claudio Lobos entre ellos, arma su grupo folclórico y al poco tiempo es invitado, atentos, invitados al primer festival de folclor de montaña en el Cajón del Maipo, fines del año 64. El director del físico, don Luis Vizquer, dice: no hay permiso para ir. El grupo folclórico no puede ir porque está en pleno periodo de exámenes. Y los muchachos no pueden perder tiempo en ir a bailar porque pueden perder su ramo. No hay permiso. Y el permiso significaba sacar instrumentos y sacar parte de vestuario. Cosa rápida, reunión aparte, y se instala la idea de que el grupo vaya de todas maneras al festival organizado por el coro Sincrais con Arturo Yungue y por participando Italia, participando España y participando Chile. Ahí está. Y van autónomos y se autodenomina el grupo Folclórico Universitario. ¿Sí? Guárdenlo en la memoria. Grupo Folclórico Universitario. Autónomos, no dependientes del físico, solitos. Era un grupo de universitarios que iba a ir perfectamente a bailar. Anteriormente, por favor, voy para atrás otra vez. En el año 63, con la gira que hace Mario Baeza a Antofagasta, se produce el mismo problema, con el mismo personaje, Luis Vizquer, director del físico. Le niega la micro para ir a Antofagasta y el coro autónomamente asume el ir al festival arrendando micro y buscando patrocinio. A la vuelta de esa gira, de ese viaje, el señor Baeza se le ocurre dar las gracias a aquellos que permitieron ir al festival de Antofagasta. ¿Y lo hace dónde? En el Instituto de Educación Física aquí en Morandé 750. Públicamente. Y públicamente también lo echan. Y claro, o sea, no era menos ponerse contra el director. Sale, deja el cargo de director de coro, deja la cátedra de música y deja la cátedra de canto. Chao, y se acabó el coro en el físico. Año 63. Lo que significa que había que traer un nuevo director de coro porque el coro, el físico se caracterizaba por tener coro y grupo folclórico. Y además la gimnasia. Eran campeones en atletismo, eran campeones en básquetbol, pero lo que le daba visión estable siempre al físico era la gimnasia masculina, la gimnasia femenina, el coro y el grupo folclórico. Entonces estamos en esa instancia. Estamos saliendo del 64, pasando para el 65. Entonces, la semilla de autonomía que siembra el grupo folclórico universitario quedó sembrada ya en San José de Maipo. En el intertanto, 64-65, llega un nuevo director de coro al físico, don Rafael Vidales. Llama a gente, al principio le cuesta mucho, y en la mitad del año plantea: tengo una gira a Europa, necesito gente para que integre el grupo de coro
y con ellos vamos a Europa. Y llega la gente en masa, se crea el nuevo coro, Rafael Vidales invita al grupo folclórico que estaba estable, de Claudio Lobo, lo invita a que se integre al coro a fin de ir a toda esta gira. Y se va. Se trabaja todo el año y se parte a Europa enero del 65. ¿Dónde van? Detrás de la, en ese tiempo, cortina de hierro. Rusia, Bulgaria, Rumania, recorren todas esas partes. Como siempre pasa, y casi todo, y parece que es tradicional en Chile, siempre hay problemas. Se pelea en Europa. Rafael Vidal desaparece del mapa y el que asume la cosa artística de alguna manera es Claudio Lobo. Él llevaba el mismo programa que hacía el grupo folclórico del Físico, lo lleva a Europa. Y ese programa era danzas de Chile, o sea, danzas de norte, danzas campesinas, danzas de Chiloé y danzas guasas. Con eso se hacía todo un espectáculo. Llegan a Europa, recorren toda Europa, o sea, toda la cortina de hierro detrás, enero hasta marzo. Llegan en abril a Chile, lo mismo, reunión, se encuentran todos en el Físico de nuevo, y el bichito que estaba ya metido en la cabeza del Lobo, de la gente del grupo folclórico, lo que se había sembrado, lo que había pasado en San José de Maipo, empieza a efervecer de nuevo y a fructificar. Y parte, oye, ¿por qué no seguimos autónomos? ¿Por qué vamos a perder todo lo que ganamos en ir a Europa? Ustedes entenderán que 3 meses en barco, o sea, 1 mes en barco de ida, 1 mes en barco de vuelta, había tiempo de más para hacer ensayos y crear todo un programa que el que se mostró en Europa. Entonces, el fiato que había en esa gente era muy, muy, muy bueno. Entonces, sigamos solos, salgámonos del Físico. Y eso se concreta en abril del 65. En mayo del 65 emerge el Grupo Folclórico Experimental Aucamán, como apellido. Primero, Grupo Folclórico Experimental. Después, apellido a las 2 semanas de formado, Grupo Folclórico Experimental Aucamán. Recordemos que desde el 62 estaba funcionando Loncurahue, ¿sí? Entonces, mayo del 65 parte Aucamán. Septiembre del mismo año, Aucamán es invitado a ir al primer Festival Internacional de Danza en Lima, Perú. Se acoge éramos autónomos, dije ya, se me salió. El grupo era autónomo, se asume la responsabilidad, vía Arica, avión, Lima, o sea, Arequipa, tierra, y Lima, tierra, se llega al Teatro Municipal de Lima el 18 de septiembre del 65. Función de gala, Aucamán funciona. Ojo, en ese festival, que se llamaba Primer Festival Internacional de la Danza, estaban participando Amalia Hernández, Ballet Folclórico de México, Berioshka, Ballet Folclórico de Rusia. Los empresarios, cuando ven Grupo Folclórico Experimental Aucamán, se pegaron la palma y dijeron, ¿qué está haciendo este grupo aquí? No puede, definitivamente no puede estar. Asumen la responsabilidad de armar afiches que dice Ballet Folclórico Nacional Aucamán. Y pueblan, llenan Lima con esos carteles. Imagínense el grupo que iba como grupos universitarios, recién salidos y todavía integrantes de la universidad, ver en las calles de Lima los carteles, fue realmente un tremendo impacto. Y ojo, ahí empieza a aparecer la palabra ballet como concepto que vuelve a Chile. Y es el primer grupo que lo ocupa. Ballet Folclórico Nacional Aucamán. Entonces, el que nomina a un grupo chileno como ballet son los extranjeros, es Perú. Y Perú lo nombra. Y ahí queda. Ballet Folclórico Nacional Aucamán. Loncurahue también estaba funcionando. ¿Estamos más o menos en la época? Paralelos. Loncurahue se quiebra en un momento dado. En el mismo año se quiebra.
vuelve a tener problemas internos y emergen 3 conjuntos. Loncurahue, a cargo de Arnoldo Late, que ya lo nombré, Púcara, a cargo de don Ricardo Palma, que también ya lo nombré, y Curubún, a cargo del señor Tito Livio Villablanca. 3 conjuntos. Más el Aucamán, 4 conjuntos que están peleándose la escena artística folclórica en Santiago, de alguna manera. Y hasta ahí estamos. Esos son los que concretan de alguna manera el proceso creación ballet. Entonces, un pequeño resumen. De los pioneros, Baeza y Barros, que experimentan en un territorio distinto, aparecen los colonos que son los que se establecen en un campo diferente, del periodismo a lo escénico. Los que conquistan, o sea, los que construyen cosas, Palma y Lobos construyen Loncurahue junto a los 2 anteriores, ¿no es cierto? ¿Quiénes fundan? Lobos, que funda el grupo folclórico del Físico y posteriormente el ballet folclórico Aucamán. Palma, que integra el Loncurahue y después crea y funda el ballet el Pucará. Villablanca, que crea el Curubún. Y esos 2 nombres los vamos a dejar en statu quo, Granados y Ramírez, para después cuando hablemos de esos. ¿Por qué los nombro tanto? ¿Y por qué abajo dice proyectores y se repiten los nombres? Porque una cosa que creo que es interesante relevar es el rol que cumplen los profesores de educación física de la época en la creación de estos conjuntos, en la creación de esta instancia que se llama ballet folclórico. El ambiente folclórico de los cultores, el ambiente folclórico de los conjuntos folclóricos que habían nacido a raíz del trabajo acuérdense, de Margot Loyola con la escuela de temporada, que empiezan a nacer ahí los conjuntos folclóricos de profesores, ¿sí? Y se crea la FEFOMACH, que es la Federación Folclórica del Magisterio en Chile, a lo largo de todo Chile. Eso es razón de Margot. Margot abra eso y arma ese tema. Esos conjuntos que eran folclóricos, auténticos, que ellos se autodenominaban, nosotros somos, ¿cómo era, Carlito, la palabra? Somos purista. Puristas, esa es la palabra, gracias Ramón. Somos puristas. Se van en contra de todos estos conjuntos que son aeróbicos del folclore, así nos llamamos. Aeróbicos del folclore. Hacen gimnasia con los bailes folclóricos. ¿Cómo se les ocurre bailar en grupo, en colectivo, si los bailes son enfrentados de a una pareja? Lobos, Palma, Loncurahue, Curubún, 5 parejas de sajuriana, 10 parejas de refalosa, todos iguales, todos vestidos iguales. Entonces empiezan a aparecer las cosas lineales, las cosas masivas y las cosas, digamos, esquematizadas. Entonces todo el ambiente del folclore se opone a esta nueva propuesta que todavía no encajaba en el nombre ballet. Solamente el único que tenía nombre ballet era el Aucamán, Ballet Folclórico Nacional. El resto eran grupos, ¿no? Grupo Pucará, el grupo Curún, el grupo Loncurahue. ¿Estamos? Entonces toda esta pelota empieza a producir, digamos, reacciones. Y los conjuntos que empiezan a aparecer empiezan a aspirar a hacer lo mismo. Porque era, según ellos, bonito, era elegante, era bien cantadito y era muy correctito. O sea, nadie se perdía. Los conjuntos folclóricos generales era el grupo folclórico de canto atrás y el grupo de baile adelante, de ellos una pareja, 2 parejas, y generalmente el público miraba y decía, pero de repente no veo porque los de atrás me tapan, porque los de adelante tapan a los músicos. Entonces, y esto otro era distinto. Grupo musical aquí y grupo de baile acá. O al revés, grupo musical arriba, baile folclórico, baile abajo. O en su defecto, grupo musical atrás y delante el grupo de baile. ¿No? Entonces, el rol que cumple el profesor de educación física en esto es primordial, en el sentido de que crean muchos conjuntos. Y de esos conjuntos están, por nombrar algunos, el Aucamán, el Danza América, el Antumapu,
el Bafochi, que son todos profesores de educación física que siguen la línea, de alguna manera. Y esos son los que yo llamo los proyectores. ¿Sí? También estoy yo, ahí con el grupo del Entonces, para concluir, para terminar y empezar a hablar el diálogo que quiero que se produzca entre nosotros, porque todos ustedes tienen cosas que aportar a este mismo. Este es un capítulo o es una parte de un trabajo mayor, que la idea es hacer la historia del ballet folclórico en Chile y ojalá la historia de los conjuntos folclóricos, de los ballets en todo caso. Entonces las conclusiones podrían ser exactamente esas. Primero, el rol del profesor de educación física es importante, para bien o para mal. Lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, pero tienen injerencia en la construcción de esta categoría. ¿Sí? Y me refiero precisamente a los profesores de educación física de esa época, o sea, hasta el año 65, 66 más o menos. Porque después ya los planes curriculares de las universidades y de las escuelas de educación física cambiaron y ya no son lo mismo. Entonces ya está muy parcializado, ¿sí? Está muy limitado. Entonces, ya nombramos a todos los muchachos que salen del físico, que crean sus conjuntos folclóricos y se crea la categoría. O sea, podemos ya hablar definitivamente de una categoría establecida y reconocida en el país como ballet folclórico. ¿Sí? Ahora, todos los conjuntos que en algún momento empiezan a funcionar aspiran a ser ballet y se autodenominan ballet. Falta una estructura, no sé, crítica, una estructura artística de peso que determine si esto es ballet, esto no es ballet. Como todos lo tenemos claro lo que es un ballet clásico, por ejemplo. No tenemos duda en eso. Pero las dudas nos empiezan a decir, ¿ballet folclórico es ballet folclórico? ¿Es conjunto? ¿Es agrupación? Empezamos con la duda. Entonces tenemos que categorizarlo, o sea, darle peso para que la cosa realmente se instale como categoría funcional ballet folclórico. Eso es lo primero. Lo segundo, estos conjuntos, ¿sí? Esta categoría ballet folclórico logra establecer y plantear lo que yo le llamo un repertorio coreográfico regional. Y así tenemos, ¿no es cierto?, danzas del norte, danzas del centro, danzas de Chiloé, danzas de la Patagonia, danzas de Rapa Nui, que han sido recuperadas, recolectadas, creadas algunas, a partir de estos grupos, pero identifican al país desde el punto de vista coreográfico, de alguna manera. Bien o mal, pero lo hacen. ¿Sí? Y si queremos dar algún ejemplo, por ejemplo, Aucamán plantea la fiesta de la tirana, que yo creo, mi humilde opinión, es la mejor versión que se ha hecho escénicamente de la fiesta de la tirana en el escenario. No se ha podido, digamos, superar esa versión. Hay otras mucho más espectaculares, pero son solamente de diablos, o son solamente de zambos. Pero la de Aucamán tiene la gracia de haber ido a terreno en el año 66 y haber construido la fiesta de la tirana en el año 67 a partir de las cuyacas, los chinos, los morenos y los chunchos. Y esas 4 cofradías, en ese tiempo se llamaban cofradías, no grupos de baile, sino que cofradías de baile, los 4 grupos bailando simultáneamente en el escenario y cada grupo con su propia música. Imagínense lo que significa eso en un teatro chico. En la tirana lo vemos hasta el día de hoy, pero es al aire libre y en una tremenda y gran plaza. Pero ponerlo en un teatro chico, en un escenario de 8x12, con banda de zampoña, con banda de trompeta, con bombo, con pito, y cada grupo bailando su voz, su coreografía. Los chinos con los pitos, y los morenos, y los chinos, las cuyacas, todos bailando juntos, todos. Esa es por eso que la nombro, precisamente porque creo que es uno de los logros de Aucamán y uno de los logros de Claudio Lobo, como creador, digamos.
la fiesta de la tirana. Y así tenemos los otros conjuntos que cada uno aporta su región, en la cual algunos son casi especialistas, ¿sí? Unos de Chiloé, otros del norte. ¿Estamos? Eso. Y para terminar, yo creo que debiéramos plantearnos un poco la tarea, y eso a lo mejor lo puede hacer la sección, de alguna manera, Eugenio, darnos la tarea de establecer definitivamente la historia de la categoría. ¿Y cómo podría ser? Yo lo propongo de dos maneras. Creo que ya de alguna manera se está haciendo. Que cada grupo, cada agrupación, cada compañía arme su propia historia. La cree, la documente, la certifique y la haga pública. Y con esas historias, intrashistorias, hacer la gran historia del ballet folclore. Entonces tenemos esa, creo que como conclusión es una de las tareas que debiéramos tener. Y la otra es que Chile, de alguna manera, haga una propuesta artística propia del concepto ballet folclórico. O sea, yo creo que eso es necesario. Ya debiéramos dejar la estructura, debiéramos dejar la copia de Berioshka, la copia de la Amalia, y que Chile diga, estos somos. Y así podemos nosotros actuar. Y hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera. Así que, muchachos, gracias por la atención. Creo que ahora necesito y necesitamos compartir. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay críticas, todas las que quieran, porque creo que del conversar emerge el conocimiento. Y de eso se trata las sesiones del... Gracias. Profesor, sí, tengo dos consultas en una. La que usted quiere, si se la puedo contestar, perfecto. Sí. La primera es, ¿por qué el profesor Vidales escogió países que estaban tras la cortina de hierro? Sí. Y estoy pensando que quizás la explicación es que en Chile en esa época había dos institutos culturales bastante activos, como el de Rusia y el de Polonia. Probablemente sea por ahí la respuesta. Pero por ahí puede ser. Pareciera que... Pero le planteo el tiro la segunda. Ya. La segunda es, ¿de qué manera estas danzas chilenas se compitieron o no con las danzas españolas que se practicaban bastante en esa época? ¿Cómo convivieron las danzas españolas con las danzas chilenas? A ver, te contesto la segunda primera porque creo que la tengo más clara. Las danzas españolas se afincan en el Estadio Español, por lo menos en Chile, en Santiago. Cada provincia, cada capital de provincia, Antofagasta, Iquique, no sé, Arica, Concepción, tenían centros culturales hispanos. Y en esos centros culturales ellos practicaban muy fuertemente la danza folclórica. En Santiago, el Estadio Español, tenía la agrupación de Antonio de Rosa. Él dirigía esa agrupación y tenía danzas de todas las regiones de España. Y para octubre ellos montaban un tremendo espectáculo de danzas folclóricas españolas y de zarzuelas. Esa era la fiesta. Entonces, ahí se afincan. Generalmente yo no entiendo que haya competencia entre la danza española y la danza chilena. No hay. Entonces, la Universidad de Santiago en ese tiempo se llamaba de otra manera. La USACH actual era la antigua Universidad Técnica del Estado. Esa universidad tenía danza española. ¿Tenía danza española? Sí. Eso yo no lo conocía como dato. ¿Ve? Sí, nunca fue. Y además que nosotros tenemos como préstamos culturales, digo yo, la jota, las canciones, los villancicos, hay muchas cosas que son españolas y que se asientan y se afincan en Chile y tienen forma propia. Entonces esos préstamos culturales se integran. Ahora, lo de Rafael Vidales, yo no sé cuál era su situación, pero él, creo que cada 2 o 3 años, él armaba estos grupos que iban a Rusia a hacer actividad artística. Entonces, y en esa época coincide en que él está en el físico. Y ahí arma este grupo y lo lleva. Fue mucha gente, fue mucha gente, porque fueron los alumnos del físico, los alumnos del instituto, del grupo folclórico, los que integraron el nuevo coro y familiares y amigos. O sea, fue el papá, la mamá, el cuñado, el novio, la novia. Armaron todo un choclón y partieron para allá en barco, desde Buenos Aires a Francia, y de Francia para adentro en trenes. Así que eso, gracias, porque eso amplía un poco. Eugenio, sí. Profesor, siempre he tenido la inquietud
y por fin, después de más de 30 años que yo integré por primera vez al Antumar, cuando era un colegio pequeñito. Ya de esa época me preguntaba, con esto de la discusión entre los puristas y los que no éramos puristas, teníamos como una callana, así, una opción especial, así que extraña, una mancha de origen. No, exactamente. Entonces yo me sentía en ese sentido en una contradicción, es decir, ¿cuáles son los criterios estéticos de calidad que tienen que primar, más allá de esta discusión de quién lo hace puro o lo hace impuro? ¿Cuáles son los criterios de calidad que tienen que primar para que una obra y un grupo pueda ejecutar perfectamente y interpretar esa creación e interpretar esa identidad que está tratando de dar a conocer esta creación? No sé si se entiende. Sí, de alguna manera lo entiendo porque lo hemos vivido, no solamente tú viviste eso, Sí. lo hemos vivido mucho. Yo creo que si hay que dar alguna pauta, digamos, desde el punto de vista artístico, estético del asunto, lo que hay que hacer es investigar. Ya un poco más difícil ahora, porque ya hay gente del folclore que dice que el folclore se acabó, que en Chile ya no hay más folclore, que estamos haciendo más de lo mismo, pero cuesta ir a terreno y buscar, digamos, manifestaciones y expresiones que sean vernáculas, que todavía tengan la esencia, pero es factible de encontrarlas. Ahora, la línea estética te la va a dar exactamente el hecho folclórico que tú estás investigando. Desde ahí. Y el estudio que tiene que tener el creador es el que tiene que definir cuál va a ser la línea estética de eso. ¿Qué pasa? ¿Y por qué tuvimos, ahora voy a asumir como integrante también, ¿sí? ¿Por qué tuvimos tanta gente en contra? Porque era todos los trajes iguales, del mismo color en algunos casos. En algunos casos eran distintos colores. Ocamán tomó la idea de trajes campesinos verdes, amarillos, rosados, azules, celestes, ¿sí? Pero otros conjuntos tomaron todos los trajes azules, todos los trajes verdes. Entonces, una de las peleas que hubo en un tiempo, me acuerdo, no sé si fue un seminario en la Facultad de Arte, en que se produjo el Cuncumen, purista, pero hasta decir basta, más purista que los puristas, criticó a la Ucamar. ¿Y ustedes por qué se disfrazan para bailar folclore? Claudio Lobos, muy tranquilo, muy payable, dijo: perdón, pero mírense ustedes cómo están vestidos. Faldas cortitas a la rodilla, de cuadrillé, azules, verdes, celestes y rosados. Medias, panty, del mismo color de la falda. Pestañas, y las niñas todas maquilladas y los hombres maquillados. Eso no era natural. Si estábamos hablando de nosotros somos puristas, el solo hecho de uniformar el vestuario, de darle un color, ya estábamos haciendo trabajo escénico. Y eso es lo que tenemos que diferenciar. Ninguno de los conjuntos folclóricos, y a lo mejor me puede ayudar Juan Stanislao, hace folclore, hace aplicación del folclore. Vale decir, toma elementos propios de las expresiones folclóricas tradicionales y las usa de otra manera para un fin propio, sea turístico, sea artístico, sea comercial, para vender chapita, para vender disco, pero es una aplicación. Los elementos rítmicos, los elementos coreográficos, los elementos estéticos están puestos al servicio de una acción que no es folclórica, que tiene otra connotación. ¿Estamos? Entonces eso yo creo que es lo que tendríamos que tener claro. No sé si se responde tu pregunta, pero por ahí tendría que ir, digamos, el conocimiento y el aprendizaje que debieran tener todos los directores, sobre todo los de los ballets, para no caer. Nelly, por favor. Tengo una inquietud
Estoy haciendo algunos estudios, de hecho he dado algunos talleres sobre creación coreográfica del ballet folclórico que hago a partir de análisis de obras de ballet folclórico. Mira qué bien. Y me gustaría agregar, pero como difusión también, porque esa pregunta y que usted, Habla más fuerte porque no que lo usted escuche. contestó a partir de que deberíamos investigar, sí, pero creo que hay que también tomar en cuenta que lo que usted explicó, y también en mi duda, y lo estoy buscando, es una representación escénica de arte escénico, de arte coreográfico que obedece también a esos códigos, del arte de la escena, del arte coreográfico, de cómo se representa algún ballet o un ballet folclórico. Y creo que desde ese punto de vista hay que mirar también y enseñar y pensar. Y también pienso, y estoy desarrollando la idea, está recién y veo muchas cosas, que también los directores, o en este caso, no sé, directores que en estas agrupaciones son directores y a la vez coreógrafos, hay un área, una parte, una dimensión creativa también, que tampoco se está considerando. Yo soy creador, y siendo creador también tengo una visión de este elemento tradicional, de la cultura tradicional, lo reinterpreto y estoy usando un lenguaje del arte escénico, del arte coreográfico para ponerlo en escena. Es lo que, como yo veo la cosa a raíz de todo lo que he visto y también siendo bailarina y lo que nos exigen a los bailarines, cómo hay que representar, independiente del concepto de proyección. Entonces eso es algo que quisiera plantear también, a lo mejor como que no, para nada, X totalmente no, como también dijo, abramos la discusión. Y en ese sentido también tenía una duda, porque es lo que estoy buscando yo, es en toda esta explicación, genial, súper, busco como, pero entonces, en cuanto al lenguaje, o sea, y me llama mucho la atención que haya nacido sin absolutamente ninguna crítica, pero tanto este rol que usted mencionó de los profesores de educación física, y siendo que la Amalia Hernández viene del mundo de la danza, profesional. Entonces, y además estos profesores de educación física aplican códigos del arte escénica de la danza, y ahí tenía la duda, entonces, a esta línea y la influencia, pero y el lenguaje, yo sigo, pero eso son cosas que se aprenden. Entonces, ¿dónde está esa, como, de dónde saqué, o cuando mencionó ¿Dónde está el ancla que clava el asunto, lo aterriza? Sí. Eso es lo que hace falta. Sí. Ahora, tú tocaste una cosa que es muy especial, la creación. Y ojo, cuando los ballets, o sea, los utópicos ballets, a los que debiéramos llegar, se meten en este campo de la escenificación de expresiones y manifestaciones tradicionales o folclóricas, hay que hacer todo un estudio del arte escénico, como decías tú. Y ya no va a ser lo mismo, pero sí se puede. Y póngole, por ejemplo, el Aucamán trae en el año 69, a instancias de Patricio Bunster, que trabajaba con el Aucamán, trae a un coreógrafo mexicano, ojo, mexicano, que bailó en el grupo de Amalia Hernández y que dirigía el grupo folclórico de Cuba, Rodolfo Reyes, que es un nombre que yo no lo había nombrado, pero aparece en esta cosa de la historia de los bailes. Rodolfo Reyes. Y Rodolfo Reyes instaura en Chile el concepto etnocoreografía. Vale decir, lo que hay más allá del dibujo estético que hacen dos bailarines frente a frente. ¿Qué significa bailar frente a frente? Primero, ¿qué significa mover el pañuelo? ¿Qué significa levantar la falda? ¿Cómo yo me estoy moviendo delante de mi compañero bailando? ¿Y por qué me estoy moviendo así? Eso él lo lleva a la escena. Y emerge en Chile la obra La fuerza de la sangre. Él llega el año 68, fines del 68, se va a las vacaciones del 69 al territorio mapuche y vive allá entre enero y abril con los mapuches. Y cuando vuelve dice, tengo clara, más o menos clara, la idea de lo que podría hacer con mapuches. Y él crea El grito de la sangre, que es una cantata del ciclo vital mapuche.
ahí colabora Isamí. Y ahí entra don Carlos Isamí, doña Margot Loyola y doña María Estegredo. Sí, claro, Y eso fue doña, un y la trabajo. hermana de Patricio también, ¿cómo se llama la antropóloga? La Jimena. Jimena. Entonces, todo ese trabajo, muchachos, antropólogos, filólogos, poetas, músicos, diseñadores de vestuario, entran a la UCAMán y crean esta cosa. Y pareciera que ese es el punto de choque entre Claudio Lobos, profesor de educación física, Rodolfo Reyes, coreógrafo, contemporáneo. Entonces, el choque, la unión de estas dos cosas, al parecer, porque no tenemos claro, yo fui integrante del grupo, no tenemos claro por qué se separaron. Y aparece ahí lo que sigue: Ballet Folclórico Aucamán y Ballet Folclórico Nacional, con la sigla BAFONA. Uno sigue con la dirección de Claudio Lobo y el otro con la dirección de Rodolfo Reyes, que dura hasta el año 73, y de ahí viene la otra historia del ballet folclórico. Entonces, lo que tú dices, Nelly, es muy cierto. O sea, necesitamos estudiar, pero desde los códigos de la escena, porque ya lo que se está haciendo no corresponde a lo tradicional, a lo auténtico y a lo propio del, digamos, de la comunidad, sino que es una proyección artística, escénica, estética de un creador que se está basando en elementos que corresponden a él. Entonces ya no puede ser folclore de ninguna manera, va a ser arte. Y arte de la danza, arte del teatro, arte de la ópera, arte de la iluminación y arte del vestuario. Todo eso tiene que tener una unión, y eso va a permitir, por eso que yo digo, es necesario que Chile cree la categoría propia de ballet folclórico. Y yo pienso que podría ser, para los estudios tuyos, y si quieres te puedo ayudar, a partir de la propuesta que hace Rodolfo Reyes de esta famosa etnocoreografía, que él no la inventa, él la toma de otras personas. Está en Cuba, está en México con José Limón, toda esa cosa viene de ahí, pero él la aplica al folclore, y la aplica en Chile con esa arte. ¿Alguna otra? Sí, por favor. Yo me recuerdo muchos años atrás una obra que se llamaba Chiloé y Cielos Cubiertos. ¿Quién la hizo? Esa es de María Asunción Requena y es obra de teatro. Es una obra de teatro, que si tú la miras y le pones un poco de movimiento, es un ballet folclórico. Realmente, eso podría ser perfectamente un ballet folclórico. Está muy bien sintetizado ahí en Chile. Sí, por favor. Yo quiero hablar como público general, porque yo... ¡Ay, qué bueno! Por fin hay público general. Ya. Hay cosas que a mí de los ballets, perdón, yo no diría de los ballets estudiosos, ya como la UCAMán yo lo vi, al BAFONA también, algo me provoca ruido, pero de repente siento que me falta un poquito el respeto al lugar al que están poniendo en escena. Y ahí hay que tener cuidado con faltar el respeto, porque por hacer lucir algo se transgrede la esencia de ese tipo de personas, ¿ya? Y otras cosas que hay que tener cuidado, por ejemplo, yo vi una vez una cosa horrible, que era una mujer vestida de vaca, mientras los guardias los perseguían con un látigo, de un ballet que todo el mundo dice que es muy bueno, y a mí no me gusta, que es la Tumapa, ¿ya? Y yo lo encuentro horrible, o sea, cómo pueden, no sé, cualquier feminista o ni siquiera feminista, yo creo que se horroriza. Y las niñas vestidas de vaca y las perseguían, los hombres con los látigos. Esas cosas así que pueden parecer muy simpáticas, eso es lo que yo digo como público, así que de repente chocan. Es una representación del rodeo, ¿qué? Sí, pero ¿por qué la mujer tiene que ser las vacas? ¿No podrían haber salido los hombres vestidos? Los tobillos. Podrían ser los terneros. Sí, Con los tobillos. claro. Yo creo que a lo mejor, no sé, porque opinión personal, pero yo creo que hoy no podría mostrar ese cuadro, porque se le iría toda la gente encima. Pero ese pequeño detalle, a mí de repente de los ballets Y la pregunta que yo le iba a hacer, antes de los años 50, cuando se empezó a ver todo esto ya, como usted dice, el coro, con una pareja bailando, antes de eso había una difusión muy rica de música tradicional chilena, de grupos
exquisitos. Grupos todavía- artísticos, claro. que nosotros todavía los escuchamos, Grupos los artísticos. los guasos de Chincorpo, etc. Ellos no ponían nunca en escena una representación, No, ¿cierto? que yo Solo sepa, no. ponían la música. Ellos solamente dedicados a la música y a la creación, o sea, tenían compositores que creaban tonadas, como le dijera, en memoria de, en recuerdo de, y aparece la tranquera, y aparece la casa de campo, o sea, son añoranzas de, es una imagen. Y generalmente eran 4, que parten con los, digamos, Carlos nos puede ilustrar mucho más ahí, universitarios, que empiezan a cantar. Pero era eso, era canto. Y después aparecen una mujer y 2 hombres cantando. Pero sí había una vida familiar y una vida de fiesta donde sí se bailaba mucho. Sí, Se bailaba. pero era natural. Natural. Era natural, absolutamente natural. Yo creo que también habría que, se me fue a haberla nombrado, pero también en la época, cuando yo hablo de Raquel Barro en un momento dado, previo a ella hubo una señora que se llamaba doña Carmen Cuevas, que ella tenía una agrupación de 50 guitarras. Y las señoritas tocando guitarra. Y eso era un espectáculo verlo. Dicen que sonaba muy lindo. Entonces son pioneros, están buscando... La Raquel lo integró ese coro. La Raquel estuvo ahí, ¿ves? Claro. Claro. Entonces, obviamente se va dando la idea, digamos, de que estamos buscando formas. Y yo creo que a lo mejor a partir de lo que dice Nelly en este momento, es la época en que empecemos a buscar formas de nuevo. Porque a lo mejor las que ya vimos, puede que estén agotadas. ¿Sí? Lo mismo Y que se vamos a siguen Bafona, y que se siguen críticamente. distorsionando. Porque el otro lo replica y lo replica y lo va distorsionando. Ay, qué lástima que tocaste ese tema porque tengo que hacer un mea culpa ahí. Sí. Eso pasa. Bafona, y ahora vamos a criticar a Bafona. Bafona tiene varios periodos en su etapa, que ya las nombramos. Tiene un periodo entre el 73 y el 77 que es interregno, o sea, no se sabe qué pasa con Bafona. Está bajo tierra, todo lo demás, tenía otros directores. El 77 abren concurso y me llaman y yo tomo la dirección de Bafona. Y como había que reestructurar todo nuevo, había muy poca gente, armamos un cuadro de danza, esto fue el 78, no el 70. Armamos un cuadro de danzas guasas. Y a mí se me ocurre ampliar esta cosa de que le dice Nelly, la creación y que a uno le bulle, que ya... El sombrerito, una danza de pareja de corte amoroso. 2 personas bailando con un implemento. Y a mí se me ocurre, en un momento dado, transformar y abstraer a este hombre, lo saco de escena y queda convertido en sombrero. Y las mujeres bailan con el sombrero y se enamoran del sombrero y hay todo una... Se hizo, funcionó, pero desgraciadamente hasta el día de hoy no hay conjunto folclórico que no haga su sombrerito copiado de la versión que hizo el Bafona hace 40 años. Y hay gente que dice que el sombrerito es un juego y hay gente que dice que el sombrerito es una danza de mujeres. Entonces, ¿dónde está el conocimiento de los directores para ir a la fuente y ver qué es lo que están haciendo escénicamente? O sea, la escena te permite cualquier cosa, pero, como dice usted, con fundamento en el caso del apellido folclórico. Juanito. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que es muy interesante, Carlos, lo que tú planteas. A mí no me cabe duda, conociéndote tantos años. Este conocimiento tan importante que tienes tú y que manejas muy bien, muy sincronizadamente. Así que te felicito por eso. Gracias. Tu clase se convierte en una clase magistral, ¿no? De aprendizaje para la gente, que debería ser muy masivo. Especialmente hoy en Chile, en estos momentos en que debe haber más o menos 1.500 ballet en Chile. Más o menos. Ballet. ¿Sí? Bueno, voy a llegar a eso. Pero voy a tratar de ser corto y preciso. Hay que... Casi nunca se nombra, por ejemplo, a la gran Emilia Garnham, ¿no? Una de las grandes estudiosas
de la danza tradicional de Chile, junto con doña Australia Cunha, la gran Australia Cunha, ¿no? Así es. Y otra siguiente, la María Luisa Sepúlveda, que fue la que encontró el primer sombrerito que encontramos en Chile, ya como baile. Lo encontró doña María Luisa Sepúlveda, que es para creerle de todas maneras, porque ella es la primera mujer licenciada en interpretación por la Universidad de Chile, ¿no? Una mujer extraordinaria, una compositora extraordinaria, ignorada por la academia indudablemente porque es mujer, por lo tanto no sobresalían los varones, los caballeros. Yo creo que hay que trabajar con doña Emilia Garna, porque fue ella la que indicó que en las carreras de educación física y de canto debería enseñarse danza folclórica. Es un artículo, ella hizo una ponencia en el año 42, una ponencia que yo guardo con mucho aprecio, digamos, porque fue distinguidísima doña Emilia Garna, ¿no? Junto con la Australia Cunha. Entonces creo que en ese sentido hay ya elementos importantes. En el año 42 ella propone, y luego a continuación se crea el hecho de que en las carreras la asignatura de baile, danzas folclóricas para las universidades. Claro. Que como era para las universidades, entonces pasó a ser danza folclórica. ¿Sí? Por un problema de pelo. Exactamente. Digamos. No podía hacer baile, porque el baile en esa época, la década del 40 y 50, no iba a trabajar con baile. ¿No? La primera vez que yo propuse en Valparaíso, en la Universidad de Chile, Valparaíso, en la década del 60, hacer un curso monográfico de folclore, el vicerrector de la Universidad de Chile Valparaíso le dio un infarto porque creyó que yo iba a hacer una fonda, una ramada, digamos. Entonces me molestó bastante tiempo por esa razón, pero finalmente logramos trabajar. Por lo tanto, claro, la propuesta de doña Emilia Garna, que no era ese su apellido, sino el de su esposo. Doña Emilia entonces en la universidad comienza a hablarse de danza folclórica, porque repito, en la universidad deberíamos estar hablando en ese momento de bailes, ¿sí? Esa es una cosa. Creo yo que avanzando el tiempo habría que ver aquí un asunto en el que yo siempre recalco, digamos, porque me resulta muy importante hacerlo, porque con eso vamos a descubrir muchas cosas. Aquí hay un planteamiento también en el surgimiento de los ballets folclóricos, ¿no? Hay los iniciales, los primigenios que nombraste, Carlos, sí, sí. ¿No? Hay un problema también de orden ideológico. La avenida del Berioska, ¿no? que yo estuve allí, ¿no? Y la última vez que vinieron también, allí estuvo Margot y otras personas, ¿no? Y entonces quiero decirte que gracias a ella estuve yo después en una reunión con Berioska. Y ciertamente quiero decir que el planteamiento de Moseguer, ¿no? Que es un problema ideológico. Aquí nadie sobresale, digamos, porque estamos haciendo una representación ideológica del pueblo, y el pueblo es uno e igual. Por lo tanto, aquí no sobresalen no hay solistas, no hay individuales, nada. Todo es masivo, lo que cayó bastante bien en algunos, podríamos decir, estudiosos cercanos al folclore en Chile. Por lo tanto, el surgimiento del ballet Chile, ¿sí? Folclórico, tiene la base en una concepción ideológica marxista. Claro. Bueno, a la gente no le gusta mucho hablar de esto porque les da como... Ay, les da una envidia, digamos, ¿no? Porque no voy a hablar de... Pero es una concepción marxista la que impera la de Moisés lleva absolutamente. Claro, y ciertamente que los compañeros, directores, colegas de los conjuntos folclóricos de entonces son todos de la misma línea, sí. De tendencia marxista. Lobos, Palma. Ricardo Palma, fundamentalmente. Palma. ¿No? Bueno, allá hay Rodolfo Reyes, como dijiste, ¿no? Entonces, claro, prima eso. Pero eso está, subyace en la idea de esas dos cosas que plantear en general. Primero, lo de doña Emilia Garna, que cuando hablamos de danza folclórica en la Universidad de Chile, de don Luis Pisquer, que fue un fundador, un hombre, lo conocí, lo entrevisté,
muy anciano, el doctor Bisquet, que fue el fundador de la Escuela de Educación Física y Kinesiología y todo lo mismo. Entonces, bueno, y ciertamente que estuviera ahí ya había un planteamiento primero hecho por doña Emilia Garna, que no se habla de ella, digamos, porque la mayoría de las personas piensan que el folclore nace gracias a la Margot, a la Violeta y a la Gabriela Pizarro. Entonces, pero la verdad es que muy anteriores a ellas hubo otras, ¿no? Tanto es que la misma Margot estudió con la Australia Acuña, digamos, ¿no? Y si alguno piensa que no, quiero decirle que el hecho de que la Margot haya cantado la Resbalosa, la primera Resbalosa supuestamente que se hizo en Chile, que fue un trabajo de recolección de Australia Acuña, la Margot la estudió con la propia Australia Acuña. Por lo tanto, hay nombres primigenios, hay nombres primeros, hay una tarea hecha antes, digamos. Hay 4 o 5 mujeres muy importantes a las que no se las nombra, se las ignora completamente porque se han canonizado estas otras amadas nuestras, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. Pero yo quiero decir que esto del folclore, la música, bueno, porque hay una confusión que cuando tú hablas de folclore la gente entiende que es hueca, vestuario, espuela, zapateo, zapatos de dama que usan ahora tipo Margot Loyola, que usaba esos zapatos no porque eran una cosa preciosa, sino porque ella tenía un problema a los pies, ¿no? Bueno, entonces, todo esto quiero decir que la gente que hace este trabajo no es gente que tiene preparación alguna, mayoritariamente, ¿no? El compañero de la Junta Vecinal cree que sería bueno tener para una representación del grupo, el junta gente. Incluso hoy día ya hay agrupaciones folclóricas en Chile que llevan el nombre de la persona que lo dirige. Sí, conjunto folclórico de Juan Estanislao Pérez. Él es el dueño, al modo como se trabajaban las cofradías religiosas en el norte, ¿no? Entonces, creo yo que eso habría que retomarlo. Son personas que no tienen formación, no hay formación. Entonces, claro, nos centramos en un problema de orden escénico, pero olvidamos que esta gente no tiene formación. Claudio Lobos no era una persona de terreno, Ricardo Palma no era persona, por lo tanto uno parte pensando, bueno, ¿de dónde sacaron esto de las danzas, de montarse arriba de los escenarios, llenarse de vestuario y de color y de todo esto, en circunstancias que no estudiaron en terreno? Es decir, no tienen trabajo, al modo como lo tenía la Loyola, como lo había hecho también la Violeta, y luego también en menor escala que la Margot, porque la Margot en ese sentido es la primerísima, que fue la más alta de todas estas mujeres, digamos, fue la de mayor connotación, por su talento, por su inteligencia, etcétera, por sus estudios, porque no hay que olvidar que ya de partida tiene 7 años de estudio de piano, ¿no? Que estudió en la facultad con grandes profesores. Entonces, digo yo que tenemos que preocuparnos primero de separar algunas cuestiones. Estado del escenario, que cualquiera, y no lo digo en sentido peyorativo, por favor, para que se entienda bien, cualquiera persona se sube a un escenario a hacer cualquier cosa. Por lo tanto, y lo hacen en nombre del folclore que según ellos se está perdiendo. Y voy a repetir lo que dije aquí mismo hace un tiempo atrás, que el folclore no está perdido. Hay muchas danzas tradicionales hoy aún. El problema es que no hay gente que estudie en terreno. La gente hoy día está estudiando de YouTube, y está bajando, ¿sí? Y ahí se está provocando un problemón enorme. Entonces hemos logrado crear a través de los conjuntos folclóricos, ¿sí?, un folclore imaginario, ¿no? Un concepto muy bien trabajado por Fernando Fischmann, el notable estudioso hoy, yo diría que el más distinguido estudioso de la folclorología en Argentina, digamos, y que irradia para América Latina, y que hoy está trabajando con nosotros en Chile. A través de Zoom, claro, en reuniones que estamos sosteniendo con IOF. Entonces creo yo que habría que separar. Primero está el escenario, que es una consecuencia de un trabajo hecho en terreno que no se hace. Por lo tanto la gente, ¿por qué? Porque bueno, dicen, no hay danza. Claro que hay, efectivamente.
Vaya a la Patagonia y se va a encontrar con la cantidad de danzas tradicionales que hay en la Patagonia hoy en este minuto. Pero lo que pasa es que la gente piensa, ve una danza inmediatamente en el escenario. Ah, esto lo pongo en el escenario. Y ahí lo inventan. Entonces hay un folclore inventado. Y con ese folclore inventado, imaginario, hemos confundido a la población chilena acerca de qué es efectivamente la cultura tradicional en el ámbito de la música y de las danzas. Entonces ahí tenemos un severo problema. Porque lo primero que hay que hacer es formar estudiosos que trabajen en terreno, que vayan a terreno a aprender con la gente vieja en este campo, ¿cierto? Que hemos trabajado durante 60, 65 años y seguimos trabajando en terreno hasta el día de hoy, por ejemplo, ya con la Cruz de Mayo, por ejemplo, o con la Vigilia Pascual, en donde se bailan lanchas, danzas y lanzas, malambito, hoy, colegas, en este minuto. Y hay gente del campo, no son artistas, no son conjuntos folclóricos. Y tocan guitarras traspuestas y trabajan con el acordeón con sonidos maravillosos. Entonces aquí hay un problema enorme. A la gente no le gusta estudiar. La gente quiere aprender rápidamente un par de cosas, un par de movimientos, eso, ponerle vestuario, ponerle una música encima y denominarlo ballet folclórico. Y desgraciadamente, Juan, perdón que te interrumpa, eso un poco también es parte de la problemática de esta euforia de ir adelantando, porque ahora las carreras, el Instituto de Investigaciones Musicales, por ejemplo, yo no sé lo que está haciendo en la facultad, pero la carrera de danza que tenía la cátedra de folclore 2 años, la tiene en un semestre. Ahora, un semestre. ¿Qué aprende un muchacho que va a ser bailarín o profesor de danza en 5 meses? Porque de los 6 meses curriculares, uno es huelga, el otro es toma, el tercero es chacoteo, 2 meses para aprender cueca. Entonces, ahí es donde creo que son las universidades las que tienen que tomar cargo para incentivar de nuevo la investigación, tanto en teatro como en danza, como en antropología, en la música, porque realmente es lo que está perdiendo. Entonces, pero querido Carlos, eso no se va a hacer. No, eso no se va a hacer indudablemente, porque quienes podrían trabajar en ese ámbito, en este minuto, la mayoría están doctorándose. Y lo que escriben es un refrito de artículo y de artículo y refritos. Pegar y copiar. Claro, entre ellos, digamos. Entonces la academia se ha constituido en un ámbito, ¿sí?, absolutamente alejado de la realidad efectiva en donde se puede estudiar la etnomúsica, la etnoeducación, la etnocoreografía, es decir, aquellas características socioantropológicas que son distintivas de una comunidad como tal. Entonces yo creo que habría que ver. Ahora, no solamente hay que tomar a la gente y partir con la gente a terreno inmediatamente, no. Esta gente tiene que tener también conocimiento de antropología de hoy, de este minuto. No, si uno va a hablar de la antropología de Herkovich o de Boas, oye, está hablando de la prehistoria, de lo que está aconteciendo hoy en este minuto, de lo que acontece con las nuevas tendencias teóricas, líneas teóricas. Y luego a continuación con eso llevar a esta gente a terreno para que vayan entendiendo, comprendiendo la etnoestética del pueblo chileno, y no del pueblo, sino de los pueblos chilenos, de las culturas. ¿Sí? O ya ni siquiera, fíjate que se habla de cultura folclórica hoy, se habla de expresiones folclóricas, porque hablar de cultura es entrar en un problema de tremendas proporciones. Entonces creo yo que hay que formar. No van a ser las universidades, como tú bien dices, las que van a formar gente en el campo del estudio. No tendría que ser institutos como la sección folclore, sí, que comience a formar gente y a dar algunos qué sé yo, certificados, y tomar a la gente y llevarla a terreno para que se den cuenta cómo bulle la cultura. Bueno, las expresiones folclóricas, coreográficas, musicales, instrumentales, hoy en el pueblo de Chile, que no está muerto, no está desaparecido. Basta ir a la cultura licanantay, o a la cultura mapuche, o a la cultura chilota hoy en este minuto. Claro, la gente si va a Castro a ver el mall, por supuesto que no estudia, hay que meterse para las 40 y tantas líneas adentro a trabajar con él y conocerlo y vivir, digamos, ¿no? Entonces pienso con el mundo campesino de la sexta región, de la región, qué sé yo, del Maule, o la región
qué sé yo, pero habría que comenzar a moverse en ese ámbito para que nuestra generación, ¿sí?, deje un derrotero cierto, digamos, en esto. Aquí mismo escuchamos a alguien de teatro hace unas sesiones atrás decir que, bueno, si se había muerto Sutana, Mengana, Berengana, Se había muerto la ¿sí? Se había muerto el folclore. No, no se ha muerto. Yo insisto en eso, el folclore está absolutamente vivo, de una manera Y extraordinaria. no necesita rescatadores tampoco. No, porque el folclore no se rescata. No se la cultura rescata, tradicional. eso es cierto. Entonces, en ese sentido, creo que la gente que trabaja hoy día en el escenario y que se autodenomina folcloristas, lo hacen por una razón simple. Es gente que no tiene mucho estudio, digamos, y tienden a sobresalir en el ámbito social haciendo estos conjuntos, estas tareas y mostrarlas en los escenarios, y comienzan a tener cierto renombre, pero no tienen formación seria y están cometiendo más bien un error. Más que ayudar a la cultura tradicional, a las culturas tradicionales de Chile, ¿cierto?, están convirtiéndola en algo absolutamente